Casa del Morichal de San Isidro, residencia del libertador Simón Bolívar desde 1818 a 1819. De hecho, Bolívar vivió en varias casas acá en Ciudad Bolívar. Inmediatamente después de la toma de Angostura, Bolívar se residenció en la llamada Casa de Gobierno, así se denominaba entonces la casa donde se constituyó el Congreso de Angostura. Posteriormente, cuando la casa se fue ocupada por la Asamblea Constituyente, el segundo Congreso Constituyente, Bolívar se mudó al cuartel militar. Entonces la cuadra militar quedaba al sur de la Plaza Bolívar. Posteriormente vivió con su amante Josefina Machado, Pepita Machado, ahí en la que es hoy calle Igualdad, al costado de la catedral. Y finalmente en el Morichal de la Casa de San Isidro, donde según algunos historiadores escribió su famoso mensaje al Congreso de Angostura y elaboró el anteproyecto de constitución de Venezuela y se firmó, y posteriormente el decreto que creaba la Gran Colombia. La Casa de San Isidro es una casa eminentemente colonial. Fue construida en tiempos del gobernador de la provincia de Guayana, Manuel Centurión Guerrero de Torres, entre 1766 y 1777. Esta casa era particular, propiedad del señor hispano Rafael Vélez. Rafael Vélez tenía dos hermanos, Agustín, que lo ayudaba en las faenas del campo, y Francisco, quien era escribano de la ciudad. Ahí en la Casa de San Isidro, la Casa de San Isidro era una hacienda donde había un sembradío de caña dulce, un trapiche, una capilla dedicada a San Isidro y al Nazareno. Ahí está todavía la imagen del Nazareno, que data del siglo XVII, igualmente la imagen de madera de San Isidro Labrador. Esta hacienda de la familia Vélez ocupaba una gran extensión del territorio angostureño, abarcando lo que es hoy el Fortín del Samuro, parte de la Laguna del Porvenir, se extendía por el Cerro La Esperanza y llegaba hasta la Mesa de Angostura, que es la planicie que ocupa hoy el aeropuerto de Ciudad Bolívar. Todo eso eran predios de la hacienda del Morichal de San Isidro, y con el tiempo pues se fue reduciendo a lo que es actualmente. En esa casa pues fue restaurada en 1966 por el gobierno del doctor Pedro Battistini Castro, que hoy está residenciado en Upata. Fue precisamente restaurado por uno de los mejores restauradores de Venezuela, Joaquín Martínez, quien participó también en la restauración de la Cuadra del Libertador en Caracas. Ese inmueble colonial, que está prácticamente erigido sobre una laja, en un tiempo se llamó la lajita, pero es una lajota, ¿no? Es una piedra monumental, creo que es un afloramiento del escudo guayanés. Y en ese inmueble pues está dotado con un mobiliario más o menos de la época, como son las banquetas, los sillones de cuero, los baúles forrados de cuero, claveteados con cabezas de gran tamaño, arabescos en las paredes, camas, argollas, escaparates, panoplia con fusiles y espadas. El pavimento es totalmente de piedra, y después de su remodelación pues se erigió un busto del Libertador allí en una plazoleta cerca del curso de un morichal, un curso de agua que hay por ahí, que en un tiempo se llamó
o continuó llamándose en todo lo largo del siglo XX y todavía ya se ha olvidado un poco. Se llamó la Quebrada de la Logia. La Logia porque se cuenta que el Libertador en las mañanas, cuando iba de paseo, se encontró que en ese curso de agua estaban unas lavanderas restregando su ropa y hablando un poco mal del Libertador, ocupándose de chismorreo de las cuitas, de las visitas nocturnas de Bolívar. Y Bolívar sorprendió a las lavanderas y llamó a sus edecanes y les dijo: ¿quieren ver una logia conspirando contra mí? Y señaló a las lavanderas. Desde entonces, esa quebrada recibió el nombre de la Quebrada de la Logia. Ese es el origen de ese nombre. La familia Vélez no tuvo mucho tiempo en esa casa porque la familia Vélez prácticamente la resignó, ¿no?, en su administrador, que era José Luis Cornieles, un canario, que era el administrador de la hacienda, y el administrador de la hacienda se enamoró perdidamente de una de las hijas del señor Rafael Vélez, que se llamaba Josefa María. Con ella tuvo varias hijas muy bellas, que cuando la toma de Angostura, ellos se fueron con la torre y se refugiaron en la isla de Trinidad. Luego que Bolívar decretó el secuestro de o confiscó los bienes de los españoles, José Luis Cornieles mandó a sus hijas a la Angostura para hablar con el Libertador a fin de a ver si era posible recuperar sus bienes. De manera que no hubo problema, porque el Libertador también había dictado un decreto dándole oportunidad a aquellos emigrados españoles o criollos que se fueron con la torre, que podían regresar a Angostura y que se les perdonaría pues ese desplazamiento hacia las islas del Santilla. De manera pues que José Luis Cornieles recuperó sus bienes, y la casa donde se editó el Correo del Orinoco, porque una casa que era también de su propiedad, él la puso a la orden del Libertador, y ahí precisamente el 27 de junio salió el Correo del Orinoco, o se asentaron los talleres, la tipografía donde se editó el Correo del Orinoco y toda la papelería del gobierno supremo. Igualmente la casa de San Isidro, que era de él, pues también se la puso a la orden del Libertador, y de hecho el Libertador comenzó a vivir ahí en 1818, después de la campaña del centro, y luego de haber visitado a José Antonio Páez en San Juan de Payara, cuando lo ascendió a general de división. Se dice que a su regreso Bolívar venía redactando parte de su discurso al Congreso de Angostura, según asienta, según dice o escribe en su memoria Daniel Florencio Oleri, quien fue edecán del Libertador. De hecho, pues también Gilberto Paul, en su opúsculo Los Pasos del Libertador, dice que realmente el discurso lo elaboró, lo redactó, por lo menos lo finiquitó Bolívar en esa casa de San Isidro, con la ayuda muy decidida del Manuel Palacio Fajardo. De hecho, los originales, cuando fueron recuperados, advierten algunas citas, algunas correcciones hechas por Manuel Palacio Fajardo, quien fue diputado al Congreso de Angostura en representación de Margarita, y lamentablemente murió o falleció a los 3 meses a causa de un aneurisma que se le reventó. Ahí también elaboró indiscutiblemente el proyecto de constitución del sistema de gobierno centralista que proponía Bolívar como contraposición al sistema federalista que se había impuesto en la Constitución de 1811. Esta casa del Morichal de San Isidro, que así se ha llamado siempre, quedó prácticamente reducida a lo que es hoy, creo que menos de 1 hectárea, después que tuvo, figúrate, más de 30 o 40 hectáreas. Esa casa pasó a manos de una familia de apellido Juliat, que tenía ahí o fomentó una ganadería de carne y leche que abastecía la ciudad de Angostura.
pero por mala administración, malos negocios, la hacienda prácticamente quebró, y así fue pasando de mano en mano hasta que llegó a manos de la diócesis de Guayana, cuando era obispo de la diócesis Miguel Antonio Mejía. Miguel Antonio Mejía adquirió la casa para establecer allí el orfanato Bolívar. Ahí funcionó el orfanato Bolívar antes de que tuviese sede propia en la época de Pérez Jiménez, que es esa casa allí donde está la capilla de San Isidro. Posteriormente la casa del Morichal de San Isidro pasó a sede de la Sociedad Bolivariana y finalmente del Museo Talavera, hasta que el gobernador Pedro Battistini Castro decidió restaurarla e incorporarla al patrimonio cultural de la región. Finalmente, la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación la decretó Monumento Público Nacional.